Identidades trigonométricas de ángulos compuestos. En esta sesión, estimados amigos, quiero compartir con ustedes cómo encontrar una fórmula que nos permita calcular el coseno de la suma de dos ángulos. Para poder llevar a cabo esta demostración, haremos uso del siguiente gráfico. Tenemos aquí el diagrama cartesiano. En este diagrama construiremos un ángulo al cual le llamaremos ángulo alfa. Seguido a este ángulo, es decir, un ángulo consecutivo, a alfa construimos un segundo ángulo al cual le llamaremos ángulo beta. En este lado del ángulo beta que estoy señalando, ubicamos un punto cualquiera, el punto P. Y desde este punto vamos a trazar una línea perpendicular hacia el eje X, la línea perpendicular PA. Y desde el mismo punto P trazaremos una segunda perpendicular, pero hacia el otro lado del ángulo beta, es decir, este lado que estoy señalando. La perpendicular sería PD. Ahora les invito a fijarse en este ángulo que acabo de dibujar. Este ángulo con alfa van a sumar 90 grados, ya que el triángulo al cual pertenecen es un triángulo rectángulo. Y dicho ángulo son ángulos agudos de este triángulo rectángulo recto en A. Este ángulo que estoy señalando será igual a este otro ángulo, ya que son ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, sus medidas son iguales. Esto nos hace concluir que en este triángulo rectángulo, recto en D, el segundo ángulo agudo, el que señalo, vendría a ser igual a alfa, ya que este ángulo agudo con el ángulo que hemos trasladado del otro triángulo suman 90 grados. Vamos a trazar ahora desde el punto D hacia la línea PA una perpendicular, la perpendicular DC. Y desde el mismo punto D trazaremos una segunda perpendicular hacia el eje X y sería la perpendicular PB. Estos trazos auxiliares nos ha permitido construir esta figura que tenemos en nuestras respectivas pantallas. Esta figura nos va a llevar a hacer la demostración del coseno de la suma de dos ángulos. Ahora centramos nuestra atención en el ángulo compuesto por alfa y beta, el ángulo alfa más beta. Entonces decimos, en el triángulo rectángulo OAP, en este triángulo rectángulo al cual pintaremos de color celeste. En este triángulo rectángulo pintado de color celeste, calcularemos, por supuesto, el coseno del ángulo compuesto alfa más beta, que precisamente es el motivo de nuestra demostración. De acuerdo a la figura, el coseno de alfa más beta, sabemos nosotros que debe ser igual a su cateto adyacente, que aquí el cateto adyacente sería OA. Esto es el cateto adyacente del ángulo alfa más beta, OA, sobre la hipotenusa del triángulo. La hipotenusa del triángulo rectángulo de color celeste corresponde a OP. Convenientemente vamos a reemplazar a OA como la diferencia entre el segmento OB menos el segmento AB. Entonces, decíamos que el OA lo vamos a descomponer o lo vamos a representar de otra forma, y esto se hace de manera conveniente para que nos ayude a seguir avanzando hacia la demostración del coseno de la suma de dos ángulos. De acuerdo al gráfico vemos que OA es igual a OB, todo este tramo OB, este segmento B, menos este tramo del segmento AB, menos el segmento AB. Esta diferencia, por supuesto, sobre OP.
Además, debemos tener en cuenta al rectángulo ABDC. Nos damos cuenta que el lado AB y el lado CD son congruentes, es decir, sus medidas son iguales. Y la razón es muy sencilla, porque son dos lados opuestos en un rectángulo. También aquí vamos a hacer un reemplazo de manera conveniente. Todo lo que hagamos debe ser una contribución para llegar a la demostración. Entonces, en el coseno de alfa más beta, ahí AB lo vamos a reemplazar convenientemente por CD, quedando el coseno de alfa más beta de la siguiente manera: OB menos el reemplazo de AB, que sería CD, OB menos CD, sobre OP. Bien, a esta fracción la vamos a descomponer en sus fracciones parciales, quedando coseno de alfa más beta igual a OB sobre OP menos CD sobre OP. Seguimos avanzando hacia la demostración de esta propiedad o de esta identidad. Bien, ahora lo que vamos a hacer es mirar al triángulo que hemos pintado de color celeste, al triángulo rectángulo ODP. Y también le echaremos una miradita al mismo tiempo al triángulo rectángulo OBD, al cual estamos pintando de color naranja. Y la pregunta es ¿por qué? Si nos fijamos en esta primera fracción, el numerador es OB, y OB viene a ser el lado o uno de los lados, en este caso el cateto o un cateto del triángulo rectángulo de color naranja. Mientras que el OP viene a ser un lado, es decir, la hipotenusa, acá tenemos a OP, es la hipotenusa del triángulo rectángulo de color celeste. Es decir, a través de esta fracción, que es una relación, estas dos figuras, estos dos triángulos rectángulos, se están relacionando. Sin embargo, en la gráfica nos daremos cuenta que hay un lado que conecta directamente a dichos triángulos rectángulos, y sería el lado OD. ¿Por qué? Si nos fijamos bien, el lado OD viene a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo de color naranja, mientras que dicho lado viene a ser el cateto o un cateto del triángulo rectángulo de color celeste, el cateto adyacente al ángulo beta. Esto nos facilita para poder realizar acá una operación de manera conveniente en la primera fracción. Es decir, vamos a multiplicar convenientemente al numerador de esta fracción por la medida de este lado, el lado OD. Multiplicamos entonces por OD al numerador. Pero si nosotros multiplicamos por OD al numerador de esta fracción, debemos hacerlo también con el denominador lo mismo. Multiplicamos por OD. Y esto lo sabemos con el único propósito de no alterar la equivalencia de la fracción. Ahora modificamos el orden de los factores. A ver, veamos nuevamente. Vamos a modificar el orden de los factores en el denominador. Esto también es por un acto de conveniencia. No olvidemos que tenemos que llegar a la demostración de la identidad, la suma, el coseno de la suma de dos ángulos. Así que gracias a la propiedad conmutativa podemos cambiar el orden de los factores en el denominador. Procedemos. Hemos hecho un cambio conveniente y ya lo veremos por qué durante el camino. Ahora nos trasladamos a la segunda fracción. En la segunda fracción vemos aquí que CD y OP se están relacionando. Entonces, en nuestro gráfico tenemos al triángulo rectángulo de color celeste y al triángulo rectángulo de color amarillo, es decir, al triángulo rectángulo PCD. ¿Y por qué menciono a estos dos triángulos rectángulos? Porque en la segunda fracción CD es un lado, es decir, es un cateto, como podemos ver aquí, es un cateto de este triángulo rectángulo de color amarillo, mientras que OP corresponde a la hipotenusa del triángulo rectángulo de color celeste.
Es decir, a través de esta fracción, estos dos triángulos rectángulos se están relacionando. Pero similar al caso anterior, nos daremos cuenta que hay un lado en la figura misma de estos triángulos rectángulos que los conecta gráficamente. Y ese lado corresponde a PD. PD, si nos fijamos bien, viene a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo PCD, que es el triángulo de color amarillo. Mientras que PD viene a ser el cateto del triángulo rectángulo de color celeste. Específicamente hablando, es el cateto opuesto del ángulo beta en el triángulo rectángulo de color celeste. Este lado, que es un lado común a ambos, nos va a permitir también realizar aquí, en esta fracción, operaciones de forma conveniente. Vamos a multiplicar al numerador por la medida del lado PD. Así que procedemos. CD multiplicamos por PD. Pero si nosotros hemos multiplicado al numerador por esta cantidad, para mantener la equivalencia de la fracción, es decir, no se altere el valor, al denominador procedemos también a multiplicarlo por lo mismo, PD. Ahora vamos a hacer un cambio de factores, en el denominador de esta fracción. Ese cambio, por supuesto, es un cambio conveniente. E insisto, en el camino ya nos daremos cuenta por qué. Gracias a la propiedad conmutativa puedo alterar el orden de los factores en el denominador. Procedemos. Aquí lo tenemos ya. Hemos cambiado el orden de los factores y eso es posible gracias a la propiedad conmutativa. Bien, ya tenemos entonces la información registrada. Aquí tenemos al coseno de la suma de estos dos ángulos, alfa y beta. Ahora, con ayuda del gráfico, nos hacemos un poco de espacio e iremos incorporando en estas relaciones obtenidas las razones trigonométricas correspondientes a ellas mismas. Veamos entonces ahora a la primera fracción. En la primera fracción le vamos a prestar atención a la relación OB sobre OD. Esta relación corresponde a una razón trigonométrica. Para ello vamos a la gráfica y específicamente a observar al triángulo rectángulo OBD, al cual hemos pintado de color naranja. En ese triángulo rectángulo de color naranja, si nos damos cuenta, OB viene a ser el cateto adyacente de alfa, mientras que OD corresponde a la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo pintado de color naranja. Nosotros sabemos que la razón trigonométrica que relaciona el cateto adyacente de un ángulo con la hipotenusa del triángulo rectángulo es el coseno. En este caso sería el coseno de alfa. Seguimos todavía en la primera fracción, pero en esta ocasión les voy a pedir que le presten atención a la relación OD sobre OP. Y si nos fijamos en la figura, específicamente en el triángulo rectángulo ODP, en este triángulo rectángulo al cual hemos pintado de color celeste, nos daremos cuenta que allí OD corresponde al cateto adyacente del ángulo beta, mientras que OP corresponde a la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo que hemos pintado de color celeste. Y sabemos nosotros que la razón trigonométrica que relaciona esos lados, es decir, al cateto adyacente de un ángulo OD aquí, con la hipotenusa del triángulo rectángulo, OP en este caso, corresponde al coseno del ángulo beta. Bien, entonces ya tenemos al coseno del ángulo beta. Ahora les invito a observar a la siguiente fracción. De esta fracción que estoy señalando, nos centraremos en la relación CD sobre PD. Para ello vamos a la gráfica y específicamente nos iremos al triángulo rectángulo PCD.
a este triángulo al cual hemos pintado de color amarillo. Allí nos daremos cuenta que CD corresponde al cateto opuesto de alfa. Si observan bien al triángulo rectángulo PCD, al cual hemos pintado de color amarillo, ahí nos daremos cuenta que CD corresponde al cateto opuesto de alfa, mientras que PD corresponde a la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Entonces podemos decir que la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto de un ángulo con la hipotenusa de dicho triángulo corresponde pues al seno, en este caso al seno de alfa, ya que el ángulo ahí es alfa. Y por último, en la segunda fracción nos centraremos en la relación PD sobre OP. También con ayuda de la gráfica veremos PD sobre OP a qué razón trigonométrica representa. En el triángulo rectángulo de color celeste, es decir, en el triángulo rectángulo ODP, nos daremos cuenta ahí que PD corresponde al cateto opuesto del ángulo beta, mientras que OP corresponde a la hipotenusa de dicho triángulo al cual hemos pintado de color celeste. La razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto de un ángulo con la hipotenusa de dicho triángulo, pues es el seno del ángulo al cual se opone el cateto opuesto, valga la redundancia. Entonces estaríamos aquí frente al seno de beta. El seno de beta es igual a su cateto opuesto, que es PD, sobre la hipotenusa, que es OP. Bien, ya tenemos entonces la fórmula o la identidad del coseno de la suma de dos ángulos. Aquí lo tenemos. Podemos decir entonces que el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo multiplicado por el seno del segundo ángulo. Y esta es la identidad o la fórmula que nos va a permitir calcular el coseno de la suma de dos ángulos. De esta forma es como hemos hecho la demostración de esta identidad. Solo me queda agradecer a cada uno de ustedes por su atención y será conmigo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, amigos.